Bueno, en esta última parte lo que vamos a aprender, como les dije, es para qué funcionan cada uno de los botones que podemos encontrar dentro de la pestaña programador o desarrollador en la parte de insertar. Entonces, como vieron, pues ya tenemos el uso del botón que vincula una macro, esto es ya el de activación, pues ya lo vimos y vamos a empezar con el cuadro combinado. Entonces, en la hoja número 6 del documento de esta primera clase, vamos a dirigirnos pues a los controles, a insertar un control que va a ser este, que se llama cuadro combinado. Esto funciona igualmente, pues damos el tamaño que consideramos. Este suele ser horizontal, pues suele ser un rectángulo ubicado de manera ajustada, si lo quieren ver así, y ya que es un desplegable. Entonces, vamos a ver cómo insertar una vez ya tenemos nuestro cuadro, pues acá nos ven la lista desplegable, pero pues como no tiene datos ingresados, pues no nos salen las opciones. ¿Cómo vamos a insertarlas? Vamos a darle en clic derecho y en formato de control. Dentro de formato de control vamos a poner un rango de entrada. ¿Qué quiero decir con esto? En dónde se encuentran los datos que van a ser las diferentes opciones. Entonces tenemos la opción de pues retraer el menú para pues por si tenemos el cuadro encima de acá, igualmente o moverlo, y vamos a seleccionar estos datos que están acá. Por el momento van a ser estos, ahorita los modificamos un poquito para cuadro de lista, pero por el momento pues es este rango. Entonces, listo, yo quiero que el usuario pueda elegir entre A, B, C, D o E. Y vamos a vincularlo con la celda. Entonces, está la parte en donde nosotros, una celda nos va a decir qué eligió la persona, cuál fue la selección de la persona. Estos formularios y estos controles, mejor dicho, son la manera en que podemos controlar los datos que ingresan las personas para que las bases de datos estén un poco más unificadas. Entonces, yo necesito pues saber la persona que seleccionó y es importante resaltar que el resultado dentro de la celda que vincule, aquí vamos a vincular que queremos ver el resultado de la opción que elige el usuario aquí, no va a ser el resultado como tal que selecciona, es decir, no va a ser A, B, C, D o E, sino que le asigna un número a cada una de estas opciones. Entonces, A equivale a la opción 1, B la opción 2, C la opción 3, y así sucesivamente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa? Porque es un principio de las bases de datos en donde es preferible que los datos se encuentren de esta manera. Y entonces, pues tenemos como esta interpretación en el momento de que nosotros sepamos qué opción eligió, nos va a decir la 1 o la 2 o la 3, en lugar de como tal el dato que contenga cada opción. Dentro de líneas de unión verticales, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se despliegue, hasta donde muestra. O sea, dentro de, vamos a poner, bueno, sombreado 3D es más una característica como de forma de la parte gráfica, pero vamos a ver el ejemplo, digamos, con 8 líneas de unión verticales. Bueno, pongámosle con 5, porque solo tenemos 5 datos. Y listo. Una vez que lo desplegamos, aquí pueden ver que nos salen las 5 opciones. Y digamos que yo elijo la C. Entonces, como les dije, aparece que elegí la opción 3. Pues en este caso yo soy el usuario. Y si lo editamos y ponemos que sean solo 2 líneas de unión verticales, podemos ver la diferencia, que únicamente nos muestra como que nos toca subir y pues únicamente nos va a mostrar una cierta cantidad de opciones. Este recurso es limitado, es decir, no hay, o sea, no está hecho para cuando tenemos bastantes opciones, por decirlo así. Para eso podemos usar mejor un cuadro de lista, que ya lo veremos. Porque, pues sí, porque como que está la diferencia entre las dos herramientas. Entonces, esta es para cuando tengo opciones, una cantidad pequeña de opciones, y la otra es cuando ya necesito bajar y bajar y bajar porque hay demasiadas. Pero pues ahorita la vamos a ver. Entonces aquí podemos ver que si elijo la A, pues me va a decir, la B, perdón, me dice que 2, se me fue. Y ahora si la A me dice que la opción 1 y así sucesivamente. Dentro de la configuración, vamos a cambiar el rango de celdas, le vamos a poner que de aquí a acá, a la 33. Listo, entonces ya tenemos bastante. Y vamos a poner que ponga de 10, por ejemplo. Entonces aquí añadamos datos.
Vamos a dejarlo así, porque no recuerdo exactamente, creo que fue hasta el 33, si no estoy mal. Pero bueno, aquí tenemos entonces este rango. Una vez cambiado, configurémoslo de nuevo. Es que acá quedó mal puesto. Entonces aquí tenemos este rango de celdas. Y como ven, entonces aquí ya me despliega las diferentes opciones. Sin embargo, pues como que termina siendo de arrastre. Y esa es la parte gráfica, también es una de las diferencias con el cuadro de lista. Bueno, eso respecto a cuadro combinado. En casilla es el siguiente botón que encontramos, que es este, que es una casilla de verificación. Es importante hacer la diferencia con botón de opción. ¿A qué me refiero con esto? Que esto es más para una respuesta de sí o no, para algo de falso o verdadero. ¿Por qué lo digo así? Porque no es algo que sea o eliges una o eliges la otra, ya que no hay manera de como de condicionar que si yo pongo aquí hijos y creo otra que diga no hijos, no me la pueden seleccionar. Esto me puede generar errores en las bases de datos. Entonces, aquí yo lo que suelo hacer es como una pregunta de sí, ¿no? Entonces, ¿tiene usted hijos? O seleccione si tiene usted hijos, por ejemplo. Y acá, entonces podemos ver que se activa y se desactiva. Dentro del formato de control, pues están como los diferentes estados que puede tener. Vamos a vincularlo con la celda, entonces la primera. Esto ya, como les dije, es más de parte gráfica. El sombreado 3D. Entonces, al activarlo nos aparece que es verdadero. Si lo desactivamos, es falso. Y así mismo, así como pasa acá que traduce a valores numéricos las opciones, aquí lo traduce a un booleano, o sea, a falso o verdadero. Podemos crear más, entonces vamos a crear otros dos para que veamos que pues no son excluyentes. Podemos poner aquí selecciones, selecciones si vive en Colombia. Bueno, esto es importante, entonces si yo necesito modificarlo, recuerden que deben aparecer los diferentes punticos para que esté en el editable. Si está de esta manera, únicamente si le damos clic va a pasar esto. Entonces volvemos al derecho y ahí ya podemos volver a configurar la parte editable. Como ven, podemos seleccionar ambas. Acá vamos a vincularla. Y como les decía, si esta fuera tiene hijos y esta no tiene hijos y seleccionan ambos, pues no tendría sentido como los datos que estamos obteniendo. Entonces por eso es más como para una respuesta de sí o no. Pasando a control de número, es la siguiente, y es cuando necesitamos ir aumentando progresivamente un valor. Entonces, dentro lo vamos a insertar y dentro del formato de control, entonces el valor actual en el que se encuentra es 0, el mínimo. Por más que la persona oprima la flecha hacia abajo, hasta donde queremos que llegue, entonces vamos a ponerle 100. Y el valor máximo, pues lo podemos dejar en 30.000. ¿De a cuánto se va a incrementar? Podemos ponerle que sea de 100 en 100, de 10 en 10, ya esto es como pues como se requiera usualmente, dependiendo del valor que estemos solicitando, y lo vamos a vincular con la celda de opción elegida. Listo. Entonces, como ven aquí el valor, pues el mínimo es 100 y podemos ir subiendo. Y pues podemos devolvernos de igual manera. Y se va incrementando de 100 en 100, entonces 200, 300, 400 y así hasta 30.000, que fue pues lo que configuramos. Después, en cuadro de lista, entonces esto es bastante parecido al cuadro combinado, pero suele ser para mostrarlos de una manera diferente y para cuando son muchísimos datos, muchísimas opciones, por decirlo así. Entonces, que sí o sí tenemos que segmentar la cantidad que nos aparezca. Entonces aquí ven que al generarlo nos aparece vacío, pero una vez más, yendo a formato de control, entonces vamos a elegir el rango de entrada. Entonces acá tenemos este rango y lo vamos a vincular con la celda de que nos arroja pues que seleccionó la persona. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos el tipo de selección, pues puede que nosotros queramos seleccionar más de uno. Pero casi, y en múltiple y en extendida casi siempre arroja error por el hecho de que no sabe cómo mostrarnos los dos datos que seleccionaron, como que hay un error en esta parte de la concepción de la herramienta. Entonces, pues la recomendación siempre es usarlo para elecciones simples, es decir, que solo elija uno. Entonces vamos a intentarlo de ambas maneras, pues para que podamos explorar esto. Como ven acá, pues es otra, es otra manera de mostrarlo. Y listo. Y acá podemos pues decir
desplazarnos dentro del cuadro. Es muy diferente pues a que se nos despliegue, porque este está permanentemente, es decir, digamos si quisiéramos diseñar un formulario, pues este nos ocupa muchísimo más espacio que este. De igual manera pues podemos reducirlo en tamaño, pero acá pues la diferencia también es eso, como que muestra la opción que escogimos únicamente, en cambio si yo lo reduzco pues igual me va a mostrar otras opciones. Bueno, es que lo ponga así súper chiquito, que sea el límite como de la fuente predeterminada. Pero pues para eso tenemos este, que facilita también esa parte, como que tienen sus diferencias en ese aspecto. Y dentro de la... ¿Dentro de qué? Dentro de la parte de nuestras herramientas vamos a continuar con el siguiente botón, que este está ligado, en realidad el botón de opción está ligado a esta otra herramienta que es el cuadro de grupo. Entonces, esa es como la mejora de la casilla cuando ya no necesitamos que la respuesta sea sí o no, sino que la persona elija entre varias opciones. Entonces, podemos insertar acá un botón. Y acá insertamos otro. Vamos a poner 3 ahora. Y aquí otro. Listo. En este caso, pues vamos a darle un poco más ilustrado. Entonces, acá los agregamos todos a un cuadro de grupo. Y, como ven, pues solo me deja activar uno de los cuales esté dentro del cuadro. Si yo, por el contrario, pues desplazara este por fuera. Ya se vincularon. Bueno, creo que en este caso no pasa nada. Pero bueno, el punto es que sí, como que solo me deja seleccionar uno de los botones. Y el cuadro del grupo me va a leer pues cuál está seleccionado y me va a ubicar el dato dentro de la casilla. Entonces lo que yo hago pues es lo mismo, la vinculación de siempre. Vinculamos esta casilla. Ya, ahí podemos ver que vinculando un único botón pues ya se hace el paso dentro de los demás, como que el formato de control termina siendo el mismo para todos. Entonces únicamente llenando uno ya me deja, así ponga este, me parece que selecciono la segunda y la tercera. Continuando pasamos a la etiqueta. La etiqueta realmente no tiene una funcionalidad así súper destacable, sino únicamente es como un texto. Y sí, como un cuadro de texto. Entonces, como la interpretación. Un cuadro de texto que podemos añadir pues a nuestro formulario. Entonces, a veces sirve como para hacer anotaciones, este tipo de cosas. La pregunta como tal. Entonces, aquí podemos poner conteste las preguntas en el tiempo estipulado. O sea, ese tipo de cosas como anotaciones que hacemos. Como ven, pues aquí ya tenemos el formato de forma que suele ser aplicable únicamente a otros objetos. Pero bueno, acá no los voy a cumplir porque pues como, pues si no, lo importante de esta anotación es que no está relacionada con esta ventana. Entonces únicamente proviene y pues por eso se usa únicamente como para anotación. Por último tenemos la barra de desplazamiento, que es el siguiente botón, el de acá, que el icono se parece bastante al que tenemos arriba, pero tiene otra funcionalidad y es como imagínense una línea de tiempo, como algo movible, como que corre, como que tú puedes ir seleccionando. Entonces tenemos la opción de hacerla vertical o horizontalmente. Primero hagamos una vertical, en donde pues nuevamente no nos aparecen datos, entonces vamos a poner que el valor actual pues está en 0, que el mínimo nuevamente queremos que sea 15, 14, pongamos, y el máximo que sea 100, y se van a incrementar de 2 en 2. Que va a haber una nueva página, es decir, como sí, una nueva página, no sé cómo, de otra manera de explicarlo, cada 10. Algo así como funciona Moodle, así. Entonces, cada 10 opciones, una nueva página. Y lo vamos a vincular con la celda de la opción que elija la persona. Entonces, aquí ya podemos ver que dependiendo de cómo lo ubiquemos. Bueno, empiezan 14, recuerden. Entonces, aquí podemos ir bajando. Y ya es más como un poco, sí, algo movible, que hay valores intermedios, no que moviendo las flechas se va a mover de 2 en 2, sino que suele estar distribuida de 2 en 2, pero aún así como ven yo puedo poner los números por lo menos impares, que no deberían estar si solo se limitara a las opciones en cada 2 unidades. Entonces aquí está 47, como que es algo más para hacer manualmente, para que podamos ubicar valores intermedios. Y eso es todo respecto a los diferentes botones que podemos insertar en los controles de formulario.